Hola a todos los estudiantes de sexto A y sexto B del Liceo Polivalente María Reina. Soy la profesora Milik Saraya y el día de hoy vamos a ver la guía número 12 de geometría. Pero antes vamos a recordar lo visto en la guía anterior. Vimos, ¿cierto?, y comprobamos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Esta teoría, ¿cierto?, es para todo tipo de triángulo, ¿ya? Todos los triángulos, sus ángulos interiores miden 180 grados. Y vimos también que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es de 360 grados, ¿ya? Y esto también para cualquier cuadrilátero, ya sea un rombo, un romboide, un cuadrado, rectángulo, trapecio, ¿cierto? Trapezoide. Para todo cuadrilátero, la suma interior de sus ángulos es de 360 grados. El día de hoy vamos a ver una nueva unidad que corresponde a la unidad de área y volumen, ¿ya? El objetivo de la guía es calcular área, ¿cierto?, de cuadriláteros. Aquí vamos a ver la fórmula de los cuadriláteros, ¿cierto? Tenemos el cuadrado, donde la fórmula para calcular el área es lado por lado, ¿cierto? También podría ser lado al cuadrado. ¿Por qué es lado por lado? Porque recordemos que todos los lados del cuadrado tienen la misma medida. Veamos, ahora el rectángulo, el área es base, ¿cierto?, que está acá, por altura. En otros libros también lo pueden encontrar como largo y ancho, ¿cierto?, donde la base sería el largo y la altura sería el ancho. En el rombo tenemos, ¿cierto?, la diagonal mayor, que es esta, ¿cierto?, que atraviesa al rombo de arriba hacia abajo, ¿cierto? Esa es la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor, que va de un lado, ¿cierto?, a otro, dividido por 2. La fórmula para calcular el área en el romboide es la base, que está acá, por la altura, que está acá. Y para calcular, ¿cierto?, la altura en el trapecio tenemos la base mayor, que es la de abajo, más base menor, que es la de arriba, todo eso entre paréntesis y multiplicado, ¿cierto? Aquí no hay ningún símbolo, pero sabemos, ¿cierto?, que si hay un paréntesis y hay un número o una letra al lado del paréntesis, significa que esa letra, ¿cierto?, está multiplicando al paréntesis. Por lo tanto, h, que es la altura, multiplica, ¿cierto?, al paréntesis, dividido por 2. Y ahora nos vamos directamente con la guía a resolver los ejercicios. Y nos dicen, calcule el área de los siguientes polígonos. Tenemos un cuadrado, por lo tanto multiplicamos lado por lado, que sería 7 por 7, y eso nos da 49 decímetros cuadrados. Veamos el siguiente, tenemos un rectángulo, 8 por 12, ¿cierto? Y eso nos da, multiplicamos base, ¿cierto?, por la altura. Ya aquí yo lo puse al revés, puse altura por base, pero el orden de los factores, ¿cierto?, no altera el producto. Por lo tanto, 8 por 12 nos va a dar 96 centímetros cuadrados. Veamos ahora. Aquí tenemos, ¿cierto?, un romboide. El romboide se multiplica, ¿cierto?, base por la altura, ¿ya? Entonces 23 por 7 nos da 161 centímetros cuadrados. Y en el trapecio, ¿cierto?, tenemos el 13, que es la base mayor, más 9, que es la base menor, multiplicado por 4, que es la altura, ¿cierto?, dividido por 2. Sumamos siempre lo que está entre paréntesis. Siempre recordemos, si nos acordamos del Papo Mudas, primero paréntesis, potencias, multiplicaciones, divisiones, adición y sustracción, ¿cierto? Por lo tanto, resolvemos el paréntesis, 13 más 9 nos da 22, y eso lo multiplicamos por 4, el 2 se mantiene. Multiplicamos ahora 22 por 4, nos da
88 y eso lo dividimos por 2, ¿cierto? Y al dividir 88 por 2 nos da 44 metros cuadrados. Vamos ahora al ítem número 2, que nos dice calcule el área del cuadrado A y de los rectángulos B y C de la figura. La figura, cierto, que vemos acá es un rectángulo, pero dentro de este rectángulo tenemos un cuadrado y tenemos 3 rectángulos más. Y 2 triángulos, ¿cierto? 2 triángulos rectángulos. Pero nos piden calcular el área del cuadrado, del rectángulo B y del rectángulo C. Por lo tanto, aquí sabemos, ¿cierto?, que esto mide 7, ¿ya? Y esto de acá también mide 7. Por lo tanto, el área del cuadrado, 7 por 7, nos da 49 decímetros cuadrados. Después, el área del rectángulo B. Veamos, acá tenemos, ¿cierto?, que todo esto mide 34. Esto de acá mide 7, este espacio en blanco mide 3, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos 10. Y lo demás, ¿cierto? Tenemos 10 y es 34. Por lo tanto, este lado de acá vale 24, ¿cierto? Porque al 34, si le restamos los 10, nos da 24. 24, ¿cierto? Que sería la base del rectángulo B por 7, que sería la altura del rectángulo B. Y eso nos da 24 por 7, 168 decímetros cuadrados. Veamos ahora el rectángulo C. El rectángulo C, si se dan cuenta, acá tenemos que subir un poquito. Ya, el rectángulo C, ¿cierto? Mide, el ancho es 7, ¿cierto? Y acá, esto mide 20. Si esto mide 7 y esto mide 3, ahí tenemos 10. Por lo tanto, esta parte de acá mide 10. Y multiplicamos 10, que sería, ¿cierto?, el largo, y 7 el ancho. 10 por 7, y eso nos da 70 decímetros cuadrados. Ahora, si ustedes lo ponen, ¿cierto?, 7 por 10 o 10 por 7, no importa, porque va a dar el mismo resultado. 7 decímetros cuadrados. Después nos vamos al ítem número 3, que nos dice, lee atentamente cada problema y resuelve. El problema A nos dice, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es de 81 centímetros cuadrados? Ya, como sabemos, ¿cierto?, que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, nosotros tenemos que pensar, ¿cierto?, porque sabemos que para calcular área es multiplicar largo y ancho, ¿cierto? Por lo tanto, al multiplicar los lados del cuadrado estamos multiplicando el mismo número. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 81? ¿Cierto? Aquí ustedes tienen que saberse las tablas y saber que el número que multiplicado por sí mismo da 81 es 9. 9 por 9 da 81. O bien 81 le podemos sacar, ¿cierto?, la raíz, y eso nos va a dar 9. Por lo tanto, aquí tenemos que cada lado del cuadrado mide 9. ¿Ya? Ahí yo les puse 9 por 9 es igual a 81, ¿cierto? Y cada lado del cuadrado mide 9 centímetros. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, ¿cuál es el área de un romboide cuya base y altura suman 12 centímetros y la base mide el doble? Primero tenemos que sacar, ¿cierto? Sabemos que la altura no la tenemos. Lo único que sabemos es que la base es igual a 2 veces la altura. Y entre la altura y la base son 12. Por lo tanto, la altura aquí es 4. Si ustedes van sumando, ¿cierto? Van a ver que la altura es 4. La base, ¿cierto?, que es 2 veces la altura, 2h, ¿cierto?, es igual a 2 por 4. Y eso nos da 8. Por lo tanto, 8 más 4, que 8 es la base, 4 es la altura, nos da 12. Y ahora podemos, ¿cierto?, sacar el área. Ahora que sabemos que la altura es 4 y que la base es 8.
Por lo tanto, multiplicamos 8 por 4 y nos da 32 centímetros cuadrados. Ese es el área del romboide. Vamos a ver ahora el área, nos preguntan cuál es el área del trapecio, cuyas medidas son las siguientes. Tenemos la altura 5 centímetros, base mayor 10 centímetros, base menor 7 centímetros. Por lo tanto, la base mayor, ahora, ¿cierto? Vamos a traspasar los datos. La base mayor, ¿cierto? Son 10 más base menor, que es 7. La altura, ¿cierto? Que es 5, y todo eso dividido por 2. Luego, resolvemos el paréntesis. 10 más 7, 17. Y eso multiplicado por 5. Y mantenemos el número 2. Igual, 17 por 5 nos da 85. Mantenemos el número 2. Y 85 dividido por 2 nos da 42, ¿cierto? 5. Esa es el área de este trapecio, 42,5. Veamos el siguiente problema que nos dice, el área de un terreno de un parque natural es de 50 kilómetros. Una parcela al interior del parque tiene forma cuadrada y sus lados miden 6 kilómetros. Si esta parcela se usó para plantar pinos, ¿qué área del parque no está cubierta con pinos? Ya. Primero yo puse que el área del parque es de 50 kilómetros. La parcela que está al interior de este parque, ¿cierto? Es de forma cuadrada y cada lado mide 6 kilómetros, ¿cierto? Por lo tanto, multiplicamos 6 por 6 y eso nos da 36 kilómetros cuadrados. Y es en este lugar, ¿cierto? Donde en esta parcela se usó para plantar los pinos. Por lo tanto, nos preguntan, ¿qué área del parque no está cubierta con pinos? Una vez que calculamos, ¿cierto?, el área de la parcela que está al interior del parque, ¿cierto?, y que nos dio 36, restamos, ¿cierto?, el área del parque, que es de 50 kilómetros, le vamos a restar los 36 kilómetros que corresponden a la parcela interior que está dentro de este parque, ¿ya? Y al restarlo nos da 14 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y eso corresponde al terreno que no tiene pinos, ¿ya? Veamos ahora la letra G. Nos dicen, el área de una sala de clases de forma rectangular y el área es de 78 metros cuadrados. Si la medida de su ancho es de 6 metros, ¿cuánto mide el largo de la sala? Ya, sabemos que el área, ¿cierto?, de esta sala es de 78, ¿cierto? Y sabemos que aquí nos dicen que el ancho es de 6 centímetros, por lo tanto, 78 lo vamos a dividir por 6. Y eso nos va a dar 13 metros. Por lo tanto, ahora multiplicamos 13, que sería el largo de la sala, por 6, que sería el ancho de la sala, ¿cierto? Y eso nos da 78 metros cuadrados. Ahí está, ¿cierto? Ahí lo dividimos y aquí comprobamos para que vieran efectivamente que el largo de la sala corresponde a 13 metros cuadrados, ¿cierto? Y ahora nos vamos con el siguiente y último ítem que dice, observa atentamente la imagen y calcula lo pedido a continuación. Aquí tenemos, ¿cierto?, una casita como con una chimenea, se podría decir. Y tenemos que calcular, ¿cierto?, el área del cuadrado. Aquí tenemos que este lado mide 2, ¿cierto? Y este lado, por lo tanto, también mide 2, porque es un cuadrado. Entonces multiplicamos 2 por 2 y nos da 4 centímetros. Y el área del rectángulo, ¿cierto?, base es 8 y 5 corresponde, ¿cierto?, a la altura. Entonces multiplicamos 8 por 5 y nos da 40 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces
Bueno, con esto terminamos la revisión de la guía número 12, pero antes vamos a recordar lo visto el día de hoy. Vimos las fórmulas, ¿cierto?, para calcular el área en distintos cuadriláteros, como el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, ¿cierto?, y el trapecio. ¿Ya? Bueno, con esto me despido. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video, si Dios así lo quiere. Chao.